Buenas noches. Hoy estamos con el personaje, yo no diría solamente del momento, sino probablemente del mes, y que nos exime de cualquier presentación, que es Javier Milei. Y más allá de que ha estado en los medios mucho, a veces no se conoce suficiente sobre su vida personal, sobre su historia, por quién votó previamente, cómo llega Milei a hoy. Así que quería empezar por el pasado para llegar al presente y luego seguir con el futuro. ¿Por quién votaste en las elecciones anteriores? ¿Cuáles de ellas? O sea, Vayamos para atrás, democracia, la que empezaste a votar. la Tenés primera 50 años. votación en la que participé fue en la de 1989. Claro, o sea, cuando era Angelos o Menem, Bueno, yo voté al Sogaray. al Sogaray. Y después ahí ganó Menem. Que después cuando fue En para... 95 la reelección de Menem, ahí fue con Bordón, voté a Menem. votaste a Menem. Después, cuando fue la del 99, lo voté a Caballo. La de la Alianza lo votaste a Caballo cuando ganó la Sí. Alianza. Después, cuando fue entre López Murphy, Menem Y Kirchner, y votaste a Kirchner, López Murphy. ahí fui por López Murphy. Después, después cuando estuvo Cristina, Con Cristina, Labaña, Virginia contra Labaña y con Lilita, ahí 2007. ahí creo Votaste que en no voté a blanco. ninguno, digamos, o sea, pero igual de los tres, bueno, digo, para no esquivar la pregunta, Sí. el que me cae más simpático es Labaña, sin lugar a dudas. Que esto es interesante. Yo no pienso como Roberto, pero respeto su trabajo profesional. Es decir, Es sólido, es decir, es una persona, independientemente de que su ideología pueda ser distinta a la tuya. exactamente, y además le reconozco haber hecho un muy buen trabajo. No era fácil hacerse cargo de la economía argentina cuando él se hizo cargo. Es cierto que muchos costos los pagó Remeslenikov. Es decir, Remeslenikov es como una suerte de víctima, igual que Celestino Rodrigo, que vinieron a pagar los costos de los errores de los que estuvieron antes. Pero igual la situación que le tocó a Roberto Labaña no fue fácil, ¿eh? Porque cuando él estaba, todavía estaba el corralito, el corralón, que ya había llegado a ser un Alcatraz, y lo pudo resolver. Una docena de cuasimonedas. Y no es que era una situación fácil de resolver, y lo resolvió minimizando los daños sobre la población, lo cual eso podré pensar distinto, pero si no se le reconoce ese logro, me parece que uno es injusto. A ver, después... Después vienen las elecciones en las que Macri fue electo, en la que estaba Scioli y Macri. Ok, digamos, ahí... Perdón, primero estaba la reelección de Cristina, nos saltamos una. Estaba la reelección de Cristina. Nunca voté a Cristina. Nunca. Nunca. Y en esas dos elecciones de Cristina no votaste siquiera. No, directamente, o sea... Porque vos recordás, la segunda fue cuando ya saca una enorme diferencia de votos, porque La el del segundo más 54. votado era, claro, el socialismo con, no me acuerdo, Por eso, 12, no, 14%. no eran- Muy parecido a lo que vos hoy lograste en la ciudad de Buenos Aires. Y era el Exacto. segundo. Bueno, y la de Macri, Scioli, Y en la de Macri y Scioli, ahí, digamos, decidí por Macri. está en primera vuelta inclusive. Sí, porque veía el problema y lo voté en primera y en segunda vuelta. Y en esta última, la de 2019, En esta 2019... Macri y Alberto Fernández, No, lo voté a Expert. lo votaste a Esper. Contaste al Sogaray que fue el primero, Cavallo después. Cavallo te ha elogiado mucho en estos días. ¿Qué pensás que, o sea, lo que él piensa de vos ya es público, ¿qué pensás que pensaría el Sogaray si hoy pudiera estar viendo lo que vos estás haciendo? Me parece un ejercicio bastante raro, porque viste que los liberales, hay tres familias de liberales. Están los liberales clásicos, Los están conservadores. los minarquistas y los anarquistas. Entonces yo, como filosóficamente soy anarcocapitalista y en la vida real soy minarquista, quizás en algunas
formas de ver la situación por parte de la gente de la UCD puede ser que no sea la más digerible. Para la audiencia, explicarle la diferencia de quien es conservador, es liberal en lo económico, pero no en la vida cotidiana. Y es A ver, no, la separación que hice recién es estrictamente económica. en lo económico, ¿no? Digamos, vos tenés los liberales clásicos, de vuelta, los minarquistas y los anarquistas. Los anarquistas o anarcocapitalistas, básicamente, que la máxima figura, digamos, es Murray Rothbard, que es el inventor del anarcocapitalismo. Obviamente que hoy hay figuras en el mundo muy relevantes, como ser el caso de Jesús Huerta de Soto, Anzo Basto, Walter Block, Hans Gemma Hoppe, pero digo, ese es no Estado. Incluso podríamos decir que Alzogaray es previo, porque el Partido Libertario de Estados Unidos Roosevelt lo crea en el 72, o sea, Alzogaray es previo a eso. Exactamente. Ese es el primer grupo, si vos querés. Después los minarquistas, que ahí vos podés encontrar a Mises, ¿sí? Para mí, digamos, algunas facetas de Hayek se parecen más a los minarquistas. Y en lo filosófico... La escuela austríaca, podríamos decir. Claro, exactamente. Y ahí vos tendrías, por ejemplo, en lo filosófico a Nozick o a Ayn Rand. Y después tenés los liberales clásicos, donde ahí tenés, por ejemplo, a Adam Smith, a Milton Friedman. Sí, podrías encontrar también en esa misma línea algunas partes de la obra de Hayek. Básicamente, si yo tuviera que poner la línea divisoria, ahí sería entre lo que hoy se conocería como la Escuela de Chicago y la Escuela Austríaca, donde el eje central es que la Escuela de Chicago abraza los resultados de la economía neoclásica, y en la economía neoclásica hay una serie de cuestiones que se consideran fallos de mercado, como puede ser, por ejemplo, las no convexidades o los monopolios, o sea, estructuras concentradas, sí, los fallos de información, sí, los bienes públicos, las externalidades, los fallos de coordinación. Ahora, en rigor, desde la perspectiva de la escuela austríaca, los fallos de mercado no existen, porque el mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, es muy arrogante, por eso la última obra de Hayek se llama La fatal arrogancia, o sea, que si nosotros estamos haciendo un intercambio y ese intercambio es voluntario, digamos, ¿quién es otro para venir a opinar que eso está bien o está mal? Si lo estamos haciendo nosotros dos de común acuerdo. Tenemos un capítulo largo de eso. Déjame ir del pasado al presente. ¿Y Alzogaray dónde lo colocás dentro de esta categoría? Más cerca de un liberal clásico. Más cerca de un liberal clásico. Ya nos dijiste por quién votaste. ¿Estuviste casado hasta el año 2019 con Daniela Moli? No estuve casado. No estuviste casado. ¿Estuviste en pareja? Estuve en pareja un tiempo, pero no casado. Y aparte, ella en rigor se llama Daniela Noemí Pérez. Digamos, es el nombre artístico, claro. Porque así, digamos, la presentaron cuando ganó el Billboard en Estados Unidos. ¿Y la madre de tus hijos, de Daniela, y de tus dos hijas, Daniela y Lila? No, yo no tengo hijos. ¿No tenés hijos? Mis hijos son de 4 patas. Ajá, son todas mascotas. Mis hijos de 4 patas, que es Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Entonces vos estuviste en pareja durante un tiempo y no te casaste. ¿Y dejaste de estar en pareja en el 2019? Sí, digamos, o sea, no me acuerdo, o sea, no, yo no hago registros históricos de ese tipo de cuestiones. Pues digo, tu vida privada es muy desconocida. Sí, bueno, o sea, puedo contar. Dale, pues, para que se conozca un poco. ¿Tus padres viven? Sí, mis padres viven. De hecho, yo estuve peleado con mi padre en 2 ocasiones por unos lapsos de tiempo muy prolongados. Nos reconciliamos al poco tiempo de que asumió Alberto. Básicamente tuve una situación complicada, digamos, pero yo no estaba en Buenos Aires como para resolverlo, digamos.
mi hermana, que es un ángel, que es el ser más maravilloso del universo. El jefe. El jefe, sí, el jefe. Moisés. ¿Ella es menor que vos? Menor. Ah, no, eso es una cuestión cronológica. Solamente cronológica. Digamos, viste que Moisés era un gran líder, pero no sabía divulgar. Entonces Dios le manda a Aarón. Bueno, digo, yo soy Aarón. Digo, yo soy, digo, o sea, solamente soy el divulgador. O sea, digamos, la persona que tiene la grandeza es Cari, sí. Y Karina no estuvo peleada con su papá. No, no, esos son temas míos. Esos son depuraciones en el proceso de aprendizaje de un humano que se equivoca. Cuando te equivocas, digamos, o sea, hay que tratar de componer la situación. Entonces hubo un evento complicado y Cari, digamos, por la cercanía conmigo, también, digamos, o sea, sufre ese shock y lo tenía que resolver y mis padres le dan contención. Por lo tanto, eso me pareció un acto muy noble por parte de ellos, o sea, aun cuando yo no les hablara. Y a pesar de haber sido muy duro. No solo con tu padre y tu madre. Sí, en la segunda pelea, no sé, o sea, en la primera pelea solo me peleé con mi papá. En la segunda me peleé con mi papá y mi mamá. Y ahí, digo, a pesar de... Ese gesto te reconcilió. Me pareció tan noble, porque en el fondo sí es cierto que estaban ayudando a mi hermana, pero en el fondo era para que mi hermana pudiera ayudarme a resolver un problema a mí. Y eso me pareció tan noble que me pareció que era momento de terminar con esa tontería de no hablarle a mis padres. Y ahí nos reconciliamos. Y eso también fue un tema no menor, porque después al poco tiempo vino el problema de la pandemia. Y tanto mi papá como mi mamá... ¿Qué edad tienen? Mi papá tiene 78 y mi mamá 70. ¿Fueron vacunados con las dos vacunas? No, solamente tienen la primera dosis. Y entonces ellos son grupo de riesgo y bueno, entonces básicamente mi hermana se ocupaba de los temas de mi mamá, yo me ocupaba de estar con mi papá, o sea, y en ese contexto también, digamos, o sea, como tuve que llevar a mis hijitos a la guardería, porque eso también, digo, estaba por entrar a un programa de televisión y había una persona muy cercana al gobierno, me dice, mirá, se viene una cuarentena estricta. Entonces estábamos con Craig y dijeron, llevemos a los chicos a la guardería porque, digamos, o sea, va a ser muy complicado. ¿Los chicos son perros, gatos? Son mastines ingleses. Mastines ingleses. Y bueno, entonces lo llevamos a la guardería, después eso se extendió mucho. ¿Vos ya ahí vivías solo? Cuando estuviste en pareja, ¿vivías en pareja? No viví nunca en pareja. ¿Nunca viviste en pareja? Nunca. ¿Siempre viviste solo? Siempre solo. Y ahí el tema es que cuando yo llevo a los chicos, ¿qué es lo que pasa? Al pasar tantos tiempo en la guardería, el problema es que perdieron el concepto de manada. Entonces, tengo que empezar un proceso de intentar mudarme. Con la pandemia tampoco lo podía hacer. Así es que fue un momento en el cual yo pasé mucho tiempo con mis padres, sirvió mucho para recomponer los vínculos y además tuve una productividad fenomenal. Dentro de las cosas, tuve participaciones en 2 libros a nivel mundial, publiqué Pandenomics, después se hizo en italiano otro libro que se llama Viva la Libertad Carajo, o sea... Hicimos una película de Pandenomics, así que fue todo un momento de mucho mirar hacia adentro, de recomponer los vínculos y mucha productividad. ¿Qué fue lo que te hizo pelear primero con tu papá y después con tu papá y tu mamá? O te lo pongo, ¿es algo que tuvo que ver con tu mirada ideológica, tu mirada económica o simplemente un tema personal? No, circunstancias de la vida, de ver las cosas de manera distintas y con algunos efectos colaterales que hicieron que me enoje. ¿Y tus padres tienen una ideología distinta a la tuya? Sí, a ver, no son tan liberales como yo. Javier, ¿te psicoanalizaste? ¿Te psicoanalizás? ¿Crees Mirá, en eso? hubo una época que yo sí iba al psicólogo,
que falleció hace poco y que en paz descanse, un ser maravilloso, ¿Cómo se llama? Marcos. ¿Y apellido? No, nunca supe el apellido, siempre lo traté por el nombre. Y verdaderamente era una superestrella, una superestrella. Y era muy interesante. ¿Cuándo murió Marcos? Y hará cosa de no más de 6 meses. O sea, de COVID. No exploré, digamos, los temas por los cuales, digamos, o sea, pasó eso. ¿Qué diría Marcos hoy al ver tu éxito electoral? Bueno, de hecho fue muy gratificante porque Andrea, su mujer, me llamó hace unos días para felicitarme. O sea, y la verdad es que fue un muy buen... él vino en un momento muy complicado para mí y me permitió abrir la cabeza para entender los temas de una mejor manera. Y aparte era muy desafiante la situación, ¿no? Porque yo iba y eso sí, hay algo que es bueno. Cuando por ejemplo, yo estoy hablando con vos, yo me escucho. O sea, entonces el tipo de preguntas que él me hacía dar cuenta de qué cosas no iban y cuáles sí. Y entonces, y qué era lo que tenía que mejorar. Y una de las características que tenía Marcos es que si no mejorabas, a mí no me hagas perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo terapia con él? Y estuve por lo menos unos 4 o 5 años seguro. ¿Y era una terapia clásica o una terapia alternativa? No sé de otras terapias. Yo sé que iba, me ponía a hablar con él y... ¿Cuánto duraba la sesión? 45 minutos. ¿Y tenías diván? No. No. Y ahí en ese contexto... ¿Qué edad tenía Marcos? No, nunca le pregunté. O sea, yo no, más o menos te imaginas que era una persona... De ponele... ¿De 70 y pico? Como mucho 60 años. Ah, joven. Sí. Sí. Y en ese contexto... que esto evidentemente su muerte tiene que haber sido por algo, quiero decir, no natural. No lo Quizás sé, el COVID... no explores, digamos, sobre la situación. Porque en realidad nosotros no teníamos su teléfono. O sea, entonces, digamos, después de unos meses de que ocurrió el evento, digamos, uno de los hijos se comunicó conmigo y ¿Vos seguías haciendo terapia durante la pandemia? No. No. O sea que dejaste de hacer terapia justo con exactamente la pandemia. Durante la pandemia. Y ahí lo que ocurrió, que esta me parecía la parte más interesante, ¿no? Que yo hablaba con él y como yo me escucho a mí mismo cuando estoy hablando, entonces en ese contexto yo mismo me iba dando cuenta de los errores y empecé también a aprender sobre mis propias trampas. Él te enseñó a escucharte. Claro. No, igual yo tenía ese hábito, pero las preguntas que me hacían eran tan interesantes que me hacía ver mis errores. Y aparte, si vos no progresabas, te volaba. Entonces, ¿cuál es el punto? Hasta te sentías como obligado, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido lo digo, a mejorar a la semana próxima. Javier, y él, o sea, era una vez por semana. Sí, yo iba una vez por semana. Javier, y desde el punto de vista de tu perspectiva ideológica, esa experiencia de la terapia, ¿te ayudó en algún sentido, te modificó en algún sentido, te reforzó algo, te hizo cambiar algo? No, yo ya, digamos, ahí ya había entrado en el ciclo liberal. Porque, digamos, o sea, no es que siempre fui liberal en este sentido. O sea, en realidad, cuando vos estudiás la carrera de economía, independientemente que lo hagas en una institución de administración estatal o una privada, en realidad los contenidos lo que hacen es formar post-keynesianos, con algunos tintes estructuralistas. Entonces, ¿Vos estudiaste en Buenos Aires? Yo estudié en la Universidad de Belgrano. En la Universidad de Belgrano. Después hice mi primer maestría, la hice en el IDES, o sea, en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social. Mi segunda maestría la hice en la Universidad Torcuato Di Tella. Entonces,
la primera formación que recibo, digamos, o sea, es post-keynesianismo, ¿sí? Y estructuralismo. O sea, después, cuando hago la primera maestría, digamos, estudio solamente keynesianismo, las distintas vertientes del keynesianismo, y después, cuando hago la maestría del Ditela, ahí al menos en aquel momento era más bien mainstream y era bastante ecléctica, y después austríaco me hice solo. Porque básicamente cuando viene la crisis... Ubícame en el Yo tiempo. en el tiempo austríaco me vuelvo solo en el año 2014. ¿Y cómo fue? ¿Una epifanía? ¿Cómo? No, esto es interesante porque, digamos, yo tenía siempre una impronta de que me tiraba a la cuestión más liberal, ¿sí? Pero en realidad, digamos, dado el formato que recibís en la educación, era más parecido a lo que se llama un ortodoxo. De hecho, cuando yo... Más escuela de Chicago, para ponerlo... Más cerca de la escuela de Chicago, exactamente. Antes. Entonces, pero igual, cuando yo hago la maestría del Ditela, en esa época estaba de moda la teoría de los ciclos reales. Yo me engancho mucho con la teoría de los ciclos reales y con todo lo que tenía que ver con la intertemporalidad. Entonces, en general, digamos, o sea, esa parte de la economía miraba a los monetaristas casi como, bueno, nuestros hermanos bastardos. O sea, que no tenían toda la pureza que tenían que tener. Ahora, cuando llega la crisis subprime, lo que yo empiezo a ver es que las recomendaciones de los economistas... 2008, decís. Claro, ahí las recomendaciones de los economistas empezaban a replicar los mismos errores que se habían cometido, ¿sí?, durante los fines de la década como un del reverdecer 20. keynesiano. Ahí lo que hago es, frente a esos errores que estoy viendo, vuelvo a la obra de Keynes y vuelvo a la obra de Friedman. Y ahí empiezo un camino que era como que yo, por ejemplo, veía el accionar de Bernanke, me parecía impresionante cómo sí Bernanke había internalizado esas lecciones. Bueno, de hecho, Bernanke era la persona indicada en el lugar indicado, en el momento indicado. Es muy interesante cuando... Como en La Baña, salvando la distancia de ese momento. Vos sabés que es interesante porque Bernanke, en el 2002, cuando Friedman cumple 90 años, él hace un discurso en honor a Milton Friedman, y justamente él cuenta que él no sabía que se iba a dedicar mientras que estaba haciendo sus estudios en economía, no sabía en qué especializarse, y que cuando lee el capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos, The Great Contraction, o sea, la gran contracción del 29 al 33, él decide dedicarse a los temas monetarios. Y una de las cosas que dice en ese discurso, que también estaba Anna Schwartz, en realidad Anna Jacobson Schwartz, y le dice, ustedes, digamos, acertaron, entendieron de qué trataba la cuestión, 2002. Dice, y como parte del Comité de la Reserva Federal, lo que sí les puedo asegurar es que si esto vuelve a suceder, no vamos a cometer los mismos errores. Y efectivamente lo cumplió y evitó que el mundo entrara en un desastre. Eso a mí... Entonces, eso ahí ya me hacía ruido con lo que... O sea, toda esa polémica y todo ese debate post-Lehman Brothers fue el que te fue acercando progresivamente a la escuela austríaca. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estoy frente a esa situación, me siento muy frustrado con cómo iban planteando la situación los economistas, digamos, mainstream, y entonces casi como que me canso, por decirlo de alguna manera, y digo, bueno, en el fondo, ¿cuál era el eje central de Adam Smith en la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones? El crecimiento económico. El eje central de Adam Smith es el crecimiento económico. Y en ese punto digo, bueno, me voy a dedicar a eso.
y me empiezo a especializar en crecimiento económico. Cuanta cosa que andaba dando vuelta me la leo toda. Además era una matemática que me resultaba muy, muy amigable a mí. O sea, ya eras un treintañero largo, Sí, 37, claro. algo por el estilo. Y sí, claro, exacto. Y cuando... Y habías terminado tus Yo dos ya había posgrados. terminado los 2 posgrados, sí. Y entonces ahí me empiezo a dedicar a los temas de crecimiento económico y, y en todo ese proceso me encuentro que de vuelta tenía problemas entre la teoría económica y la evidencia empírica. Y eso fue demoledor. Conceptualmente era demoledor porque si yo te describo lo que pasó con el PBI per cápita entre el año 0 y el año 2000, vos lo que vas a ver es que entre el año 0 y el año 1800 el PBI per cápita casi no se mueve. Solamente sube 40% en el siglo posterior al descubrimiento de América. La tasa de crecimiento del producto per cápita era 0,02%, nada. Ahora, cuando vos entrás en el siglo XIX, el PBI per cápita salta un 66% y ya después empieza un proceso de crecimiento fenomenal. ¿Sí? Entonces, donde el PBI per cápita se te multiplica por más de 9 veces. Eso, cuando vos mirás la serie del PBI per cápita, tiene la forma de lo que se llama el palo de hockey. Sí, algo que viene plano así y de repente pega un... Puede ser, Javier, que también el problema de la Argentina es el crecimiento. Sí, y que exacto. a lo mejor como una reminiscencia inconsciente te impulsó lo de Lehman Brothers, pero que era tratar de encontrar la solución para la Argentina. Bueno, puede ser que el orden espontáneo haya generado eso. Y vos fíjate esto, porque esto es lo que me hace detonar la cabeza. Si yo te estoy describiendo una función, porque yo ahí que tengo en el año 1810, el mundo llega a 1.000 millones de seres humanos. ¿Sí? La población. Hoy tenemos 7.800 millones de seres humanos. Entonces vos lo que ves es que está aumentando la población y la producción crece más que proporcionalmente. Es decir, estamos hablando de rendimientos crecientes. Eso se llama, digamos, en la teoría microeconómica o la teoría neoclásica, si vos querés, no convexidades. Ahora es interesante porque las no convexidades son estructuras de mercado concentradas. Y si vos tenés estructuras de mercados concentradas, llámese por ejemplo un monopolio, ¿qué te dice la teoría microeconómica? Que está mal, que es malo. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que sea malo algo que generó este incremento fenomenal de productividad? Si yo cuando parto en el año 1800 tenía que el 95% de la población del planeta Tierra vivía con menos de $1 diario, o sea, pobreza extrema. Cuando yo miro ese mismo indicador previo a la crisis, ese número había caído a 5%, ¿no? A la pandemia estoy hablando. Entonces la pregunta es... entendí, vos decís que el monopolio no es malo. Exactamente. Hay un error en la teoría neoclásica. De hecho, se acaba de hacer un compendio de artículos en honor a Alberto Venegas Lynch hijo, y justamente yo lo que hago es rastrear cuando la economía neoclásica pierde el rumbo. Porque vos en algún sentido podrías decir que los austríacos podrían ser neoclásicos en algún sentido. ¿En cuál? En que la economía neoclásica arranca con la superación de la teoría del valor-trabajo, y cuando llega la teoría subjetiva del valor, o sea, Menger de 1871 con los principios de economía política, crea, digamos, o sea, la teoría subjetiva del valor, pero no es el solo, también está Ballray y está Gibbons, ¿sí? Y en ese contexto, ¿sí? Después están las consecuencias del uso de la matemática. Pero para simplificárselo a los legos, lo que vos decís es que descubriste que hubo un punto que entiendo tenía que ver con mediados del siglo XX o comienzos del siglo XX, en el que se perdió ese rumbo. Exactamente. Y que tendría que ver con Keynes. Keynes o que podría ser el síntoma o el significante. Keynes es un elemento, digamos, que distrajo a la teoría económica muchísimo y la llevó por muy mal camino.
y llevó a más de 40 años de discusiones inútiles. Y entonces, eso vos lo descubriste a partir de lo de Lehman Brothers y cuando empezaste a estudiar el crecimiento. ¿Qué pasó que el crecimiento no siguió ese mismo palo de hockey? Sería la pregunta que vos te hacías. No, a ver, el punto es el siguiente. La pregunta es, ¿por qué si para la teoría neoclásica el monopolio es malo, ¿sí? Las no convexidades son malas, los rendimientos crecientes son malos, ¿cómo puede ser que esto lo que se consideran los efectos secundarios del capitalismo, como un remedio que es útil pero te hace mal al hígado? Claro, entonces la pregunta es ¿por qué, digamos, o sea, se considera que es malo si la pobreza extrema era del 95% y cayó al 5% habiendo multiplicado por más de 8 veces la población? Entonces la pregunta era, acá hay algo que anda mal. Y ahí yo me encuentro con un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Ese artículo forma parte de una de las obras más maravillosas que leí en mi vida, que se llama El hombre, la economía y el Estado, que es un libro que tiene 3 tomos, y en los 2 primeros tomos lo que trata de hacer Rothbard es hacer una apuesta al día de probablemente también uno de los libros más maravillosos de la historia del pensamiento económico, que es La acción humana de Mises, y está tratando de hacer una apuesta al día, por decirlo de alguna manera, y ahí aparece el tomo 1, el tomo 2, y cuando llega al tomo 3, que se llama Poder Mercado, se vuelve anarcocapitalista. Cuando yo leo Monopolio y Competencia, que dicho sea de paso, traducido por Alberto Venegas Lynch, el papá de Alberto Venegas Lynch, hijo. O sea, nuestro máximo prócer del liberalismo de toda la historia, uno de los máximos referentes del habla hispana. Y ahí lo que plantea Rothbard es que el monopolio no es malo. El primer punto sobre el cual tenés que ir es la definición de monopolio. La definición de monopolio la da Lord Coke, y que de hecho, digamos, es sobre la que trabaja en algún sentido Adam Smith. Y es que monopolio se define como aquella situación donde el monarca decidía quién podía producir o no un determinado bien, y obviamente el que no cumplía, Dios le cortaba la cabeza, por decirlo de alguna manera. Pues es que no era por el resultado de una eficiencia, entonces O sea, era negativo. Ahora es por el resultado de una eficiencia. Claro, era un resultado, digamos, de la acción violenta del Estado. O sea, eso, digamos, era monopolio. Cuando vos lo estudiás en la teoría neoclásica, el monopolio tiene varios problemas conceptuales. El primero, que esos análisis que se hacen son de equilibrio parcial. Y no solo que son de equilibrio parcial porque toman solo un mercado, sino que además son de un solo periodo. Bueno, eso es un error garrafal. Cuando vos explorás el libro de Huxley, La economía en una elección, dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? El mal economista solamente mira un mercado hoy. El buen economista no mira solamente este mercado, sino que mira a todos los demás, y no solo mira el presente, sino también que mira las consecuencias a futuros. Es decir, es entre hacer equilibrio parcial de un solo periodo o hacer equilibrio general intertemporal. En ese contexto, lo que te dice Rothbard, bueno, mire, puede haber sustitución. O sea, puede ser que vos, ok, no consumas eso, vas a consumir otra cosa y vas a sustituir. Y después es falso todas las consecuencias negativas que se dicen del monopolio. Te hago una pregunta, Jorge. Suponete que hay 10 empresas produciendo celulares y hay una que encuentra y te hace el celular de mejor calidad o mejor precio. ¿Cuál vas a comprar? Ese. Bueno, las otras 9 empresas van a la quiebra. Ahora, ¿vos dirías que este tipo es malo? ¿O no te dio a vos un bien de mejor calidad o mejor precio? El problema a posteriori es lo que se llama el abuso de posición dominante. Pero eso también, digamos, es un recurso, digamos, que usan los intervencionistas. Porque si abusa, tiene una posición dominante, ¿ok? ¿Qué pone? ¿Un precio más alto? A posteriori podría decir que esa ventaja bueno, entonces que lo hizo otro. monopólico. Entonces entra otro. Si es que no tiene ventajas. Entra otra empresa entonces. Pero si tuviera el abuso de posición dominante, a lo mejor no puede entrar otra empresa. Digo, se puede crear otro producto. ¿Cuál es el problema? Bueno, la discusión es alrededor de que supuestamente con un monopolio no se le puede competir. Bueno, eso es falso. Y esa es tu tesis. Bueno, que al monopolio se le puede competir. Claro, de hecho, que en realidad entonces no existe monopolio, es simplemente una situación de coyuntura. Exactamente. Desde tu perspectiva. Le va a durar poco. O podría durar mucho también.
A ver, vos fíjate que la teoría neoclásica para enfrentar este problema, quien mejor lo enfrenta, ¿quién es? William James Baumol. Cuando desarrolla la teoría de los mercados disputables. Con el argumento, ¿sí?, de una función de costos medios de fondo plano, donde en el fondo plano el costo marginal es siempre igual al costo medio, la cantidad de empresas va a estar determinada por el tamaño de planta y básicamente en relación a la demanda. Y eso significa que una vez que vos llegaste al fondo plano, como el costo medio es igual al costo marginal y la demanda va a cruzar ahí y la oferta va a estar ahí, el precio es igual al costo medio, igual al costo marginal y es la solución competitiva. Y eso vos podrías llegar a ese resultado aun cuando hubiera una sola empresa. Y si la demanda cortara detrás, ¿sí?, del nivel donde se alcanza el mínimo, la libre entrada y salida lo que te asegura es que vas a cumplir la regla de Ramsey, o lo que es la regla de segundo mejor, que es básicamente vas a cumplir con la restricción financiera. Entonces, permitime una cosa, Javier. Déjame ir avanzando con el cuestionario para llegar a los temas económicos y poder primero conocerte para que las personas puedan juzgar tus opiniones. Es divertido lo del monopolio, que quedan un montón de cosas más. Pero no mucho, y te prometo profundizar, tenemos una parte económica. Pero yo quería entender qué te había cambiado el psicoanálisis, qué te había llevado a el pensamiento que vos hoy tenés, y después discutimos el pensamiento, pero quería ir por orden de ver, bueno, cómo llega este Milei a ser quien es. Bueno, entonces me decís que el psicólogo que te ayudó a escucharte de otra manera con tus preguntas, no modificó tu posición ideológica porque te duró 4 años, terminó, habrá sido 2015 a 2019, y vos me estás diciendo que tu orientación hacia la escuela austríaca ya es de 2008-2009. No, es del 2014. O de 2014. Bueno, cerca entonces de la aparición del psicólogo. Sí, pero igual, ¿Hay algo del tema personal que esa experiencia de 4 años de escucharse de otra manera haya hecho este Milei diferente de ese de hace 5 años? Sí, hay muchas cosas en las cuales he mejorado. Por ejemplo. Aunque no parezca en el trato personal. O sea, ¿vos tenías un carácter más explosivo antes? Todavía mucho más explosivo, sí. Ajá. ¿Y eso pudo haber tenido que ver también con la pelea con tus padres? No, creo que tiene que ver con una forma de que canalizaba mal mi pasión. Me resultaba a veces complejo, algo que a mí me parecía extremadamente evidente, otros no lo internalizaran, y eso me alteraba. Pero a ver si te interpretó. ¿Vos creías que había algo que descubrías que era verdadero y no podías comprender que otros no lo vieran si le presentabas las que para vos eran evidencias? Exactamente. Pero aparte no es que era lo que yo veía. ¿Me entendés? O sea, no, lo que vos creías que era verdadero. A ver, vos mirás, hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el corolario del libro? Que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y tomás las distintas pruebas empíricas, ¿y qué encontrás? Que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. A largo plazo siempre lo es. Bueno, ok. Y entonces, ¿cómo podés comprender que haya gente que te venga y te diga, es multicausal? En el corto plazo, ¿no? No. Vos decís que en el corto plazo también es monetario, siempre. Vos no, lo que vos tenés que entender es cómo funciona la economía, pero no, a ver, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Perdóname. Cuando vos aumentás la oferta por encima de la demanda, o aumentó la oferta o cayó la demanda, pasaron las cosas al mismo tiempo, el poder adquisitivo del dinero cae, todos los precios de expresión de unidades monetarias suben. Obviamente a largo plazo, cuando uno correlaciona inflación y emisión, se percibe que es un fenómeno monetario. Pero yo sonreía porque yo quiero tratar de entender a Javier Milei persona, ¿no? Y vos me llevas siempre a ejemplos económicos. Entonces, bueno, vos me decías que el psicólogo lo que te permitió es no ser tan explosivo como antes. Te puedo... lo que vos quieras. Digamos, para que no te sientas mal, porque crees que no me puedes llevar. En mis ratos libres, yo estudio, en realidad leo, libros de economía aplicado a la vida diaria. Sí.
te resulta terapéutico, es como... Es súper divertido. ¿Sí? Y lo puedo entender, pero a lo mejor lo que a vos te sirve para entender a los otros, a lo mejor a otros no les sirve para entenderte a vos. No, Pero no, déjame tal ayudar como intérprete, tal cual. como intérprete para ir avanzando. Entonces, la aparición de esta persona con la terapia lo que te permitió es, aunque vos tengas las mismas convicciones férreas que tenías antes, poder expresarlas de una manera menos explosiva y poder entender a otros que piensen diferente sin llegar a situaciones que no sean de violencia oral. No es que, a ver, yo no tengo problemas con que pienses diferente. Pero ¿Qué te irritaba? Pero si estamos discutiendo sobre cuánto es 2 más 2, yo te voy a decir que es 4. Si vos me decís es 578.235, A ver si porque sos un maldito neoliberal. ¿Te molestaba la falta de honradez intelectual en una discusión? Eso es lo que me irritaba profundamente. Me irrita la mentira, me irrita la chicana berreta, me irrita justamente la deshonestidad intelectual. Es decir... ¿Hacías algo para descargar toda esa fuerza? ¿Algo físico? ¿Practicás deporte? ¿Algo lúdico? De vuelta... Además de leer libros de economía. Claro, a ver, lo que pasa es que yo jugaba al fútbol. Llegué a estar en el plantel profesional de Chacarita en el año 1989. Y en el medio de la hiper dejé de jugar al fútbol para dedicarme a la economía. Eras un adolescente, ¿no? Claro, bueno, 19, tenía 18 años. Exacto. Claro, yo soy de octubre, entonces en general paso casi todo el año. Todavía no habías entrado a la facultad. Estaba en la facultad. Estabas recién el primer año de la facultad. Exactamente. Y cuando... Te puedo contar ahí, sí, digamos, claro, o sea... Mira, yo digo que la economía, digamos, yo elegí la economía... O sea, la hiper te sacó del fútbol. Exactamente. O sea, quizás el ejemplo más claro del fenómeno monetario en la época más importante de la historia de la Argentina. A ver, sí. No, digo que quizás eso también tiene que ver por qué elegiste como foco de estudio esos temas. Exactamente, tiene el que ver con eso. crecimiento y lo monetario. Sí, la inflación, claro. ¿cuál es? De hecho, vos fíjate que yo soy experto en crecimiento económico con y sin dinero. Ese pasa por ahí. Ahora mira esto, porque yo digo, elegí ser economista por las razones equivocadas en el año 82, cuando tenía 11 años, en la crisis de la tablita cambiaria. Ah, no en el 89, ya decidiste ser economista en el 82. En el 82. Que eso era Martínez Dios cuando termina Martínez Dios, viene Sigot. El que viene al dólar pierde. El que apuesta al dólar pierde. Sigot. La frase de Sigot. Y después de la tablita de 5 años exactamente. De un equilibrio entre la inflación y el dólar. Sí, ponele. Por lo menos declamado. Declamado. Entonces, bueno, pero por lo menos no te mentían los precios. En ese contexto... Perdóname, o sea, Martínez Dios no era liberal. No, para nada. Nadie que haga déficit fiscal es liberal. Nadie que acumule deuda es liberal. ¿Sabes por qué? Porque la deuda es inmoral. Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, cuando vos acumulás deuda, la deuda es profundamente inmoral. ¿Por qué? Porque la fiesta de hoy la está pagando ¿quién? Las generaciones futuras. Tipos que ni siquiera votaron o que ni siquiera nacieron. O sea, es profundamente inmoral. Por eso no puede ser liberal. Ahí dijiste, cuando sea grande quiero ser economista. Sí, porque lo que veía es que ¿Y tu papá, vos le contaste esto a tu papá, que si entiendo bien, era una persona, vos sos primera generación de universitarios. Sí. Y tu papá se dedicaba... Mi papá, digamos, había arrancado trabajando de chofer de colectivo. Eso Después, digamos, cuando yo nací, se compró el primer colectivo, cuando nació mi hermana el segundo, y así empezó a crecer hasta que... ¿Pensaste en algún momento que el papá de Cristina también era chofer de colectivo, tenía un colectivo, el segundo y el tercero, como tu viejo? No lo puse en consideración. Nunca le prestaste atención a eso. No. Y en ese ¿Y tu viejo, cuando vos eras un chico y le dijiste, papá, quiero ser economista cuando sea grande, miró con sonrisa?
¿Qué le hubiera gustado a él? ¿Le gustaba eso? No, le pareció que era un disparate porque, digamos, o sea, consideraba que me iba a morir de hambre si trabajaba de economista. Ah, Que me iba a ser muy difícil él quería conseguir que fueras trabajo. contador, por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, pero te pagó la Universidad de Belgrano. Una universidad... Bueno, está bien, digo, pero vamos por partes. Entonces, Yo no sé si en Belgrano, en la UBA, los primeros 3 años es la misma carrera en esa época. En la UBA son separadas la de contador que la de economista. En la UB, los 3 primeros años en ese momento eran iguales. O sea que todavía le podías engañar a tu viejo diciéndole que a lo mejor eras contador. No, pero no va conmigo eso. Entonces, ¿cuál es el primer punto? El primer punto es, elijo la carrera por las razones equivocadas, porque básicamente lo que yo veía es que había habido una fuerte redistribución del ingreso y que algunos que estaban bien pasaron a estar mal, algunos que estaban mal pasaron a estar mejor. Y dije, bueno, y si el dinero me puede permitir conseguir un montón de cosas que me parecen interesantes, tenés que tener dinero. Y entonces dije, bueno, entonces para generar dinero tengo que entender cómo funciona este despiole, entonces voy a ser economista. Ese fue mi razonamiento a los 11 años. Igual, como no tenía consenso sobre lo que había elegido... ¿El secundario que hiciste era comercial? No. Nacional. Nacional. Entonces, cuando en ese contexto me preguntaban, o sea, tenía que tener una mejor respuesta, digamos, a esa respuesta. Entonces, vos sabés que había notado algo muy interesante, y era que yo lo que fui descubriendo de interactuar con esos adultos era que independientemente de lo que hicieran, e independientemente de lo bien que les iba, estaban todos disconformes con sus remuneraciones. A todos les parecía que no recibían lo que creían que merecían. Que habían sido robados por alguien. Todos se sentían que deberían ganar más de lo que ganaban. Entonces, ahí, eso yo digo, y ese razonamiento lo hice a los 11 años, dije, lo que me doy cuenta es que independientemente de lo que hagas, siempre vas a sentirte disconforme con lo que ganas. Entonces... Lacan decía, el deseo siempre es deseo de otra cosa, y esa es la fuerza de la humanidad. Claro. Ahora, mirá qué interesante. Entonces, ¿cuál fue el punto? Es, mirá, no importa qué es lo que haga, siempre me voy a sentir incómodo, mal con lo que me van a pagar. Entonces me voy a dedicar a hacer lo que me gusta. Entonces, por lo menos, hago lo que me gusta y bueno, y sí, voy a despotricar contra lo que me pagan. Sí, bueno, pero también, si hiciera otra cosa, también lo haría. Para tener salario moral, por lo menos. Entonces, de esa manera, por lo menos me siento mejor haciendo lo que estoy haciendo. Y así es que, digamos, esa fue mi argumentación. Y a tu viejo le dijiste que cuando terminaste secundario, que te ibas a anotar en la Universidad de Belgrano. Exactamente. ¿Vivías en la zona norte? No, en esa época yo vivía en Villa Devoto. Y en ese contexto, cuando yo entro a la Universidad de Belgrano, de vuelta me señala que... En la década del 80, para poner en contexto. En 1989 arranco a estudiar. Claro. O sea, con la hiper. Con la hiper. Yo en ese momento estaba en el plantel profesional de Chacarita, yo entrenaba 6 horas por día, y en ese contexto, cuando yo planteo que voy a estudiar para economista, me vuelve a decir, mira, te va a ir horrible, digamos, o sea, la vas a pasar mal, porque te vas a morir de hambre, nadie vive de esa profesión bueno. Y entonces le dije que no me importaba, y volví a replicar este argumento. Bueno, nada, y me puse a estudiar economía. Y yo me enamoré de la economía por las razones correctas. Esto es lo importante, al menos desde mi punto de vista. Lógico. Y dado que vos querés explorar mi cuestión humana, creo que puede servir. Yo la estaba acompañando a mi mamá al supermercado, en plena hiperinflación. Entrenaba 6 horas por día y además, estudiaba en la universidad. En ese contexto, yo estudiaba que cuando los precios subían, la cantidad demandada bajaba. Yo la acompaño a mi mamá al supermercado, estaba apoyado en el changuito así, porque lo que iba era de cargador. Sí, de bestia de carga, claro.
Y en ese contexto, vos sabés que en esa época había unas chicas con delantal que pasaban con una suerte de pistola que etiquetaban. Y yo veía que pasaban las chicas remarcando los precios. Y la gente trataba de ir delante de las chicas. Y la gente, sí, y si iban atrás también, digamos, se abalanzaban sobre la mercadería. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Si los precios están subiendo y pareciera que la cantidad demandada sube. Es decir, entonces ahí dije, pará, o lo que estoy estudiando está mal, o yo soy un tonto. Entonces la solución de dignidad, ¿qué implicó? Dejar de jugar al fútbol. Y estudiar más. Y me puse a estudiar muchísimo más. En lugar de estar 6 horas entrenando, empecé a estudiar. Y estudiaba más allá de lo que me daban en la facultad, todo. O sea, iba y me encerraba en la biblioteca del Banco Central. Y en ese contexto, yo escribo mi primer artículo académico a los 20 años, que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados, donde muy precariamente desarrollo un modelo de expectativas adaptativas donde vos te podés cubrir, ¿sí?, del efecto de la inflación estoqueando. Eso te da como resultado una curva de oferta invertida. Entonces, los sucesivos aumentos del déficit fiscal financiados con emisión monetaria, que te desplazan la demanda hacia arriba, te daba un equilibrio donde te subían los precios y se te contraía el nivel de actividad. A los 20 años. Y en ese contexto, además, como la curva de oferta te queda más empinada que la de demanda, el equilibrio no solo que era único, sino que además era estable. O sea, el equilibrio existía, era único y era estable. Y te permitía explicar situaciones donde vos tenías una hiper, se te iban los precios a las nubes y además te caía el nivel de actividad. ¿Y ese primer paper lo publicaste, lo tenés escrito, lo volviste a mirar con los pasos de los años? Lo presenté, digamos, en la universidad. Y tendría que buscarlo con 20 años. Con 20 años. No era una tesis, era en una de las materias. En una de las materias que tenía que ver cuestiones de epistemología, escribí un paper. Cuando te recibiste y después hiciste 2 posgrados, y con esa curiosidad por tratar de calmar todo aquello que no te cerraba, ¿no te llevó en algún momento a pensar en que tenías que dedicarte a la docencia, a ser profesor? Yo empecé a dar clases a los 20 años. Muy bien. ¿Dónde? Ahí mismo en la Universidad de Belgrano. Empecé primero les daba clase a mis compañeros. Y obviamente les cobraba. O sea, ¿y qué les daba clases? De microeconomía. Entonces después empecé a ser ayudante de microeconomía. Y es muy interesante porque cuando entré a hacer la maestría en el IDES, tuve profesores maravillosos, maravillosos. Terminaste la carrera de grado e inmediatamente comenzaste posgrado. Sí, hice el primer posgrado. Después el otro me tomé ¿Tu unos viejo años. te bancaba? No, los posgrados me Ya laburabas vos. Sí, yo ya trabajaba. ¿Y seguías viviendo con tu viejo? Sí. ¿En qué momento te fuiste a vivir solo? A los 27, 28 años. O sea, ya habiendo hecho el segundo posgrado. Cuando estaba haciendo el segundo posgrado. ¿Y laburabas? Y trabajaba, por ejemplo, trabajaba mucho como consultor y después me fui a Estados Unidos a perfeccionar mi inglés y después volví y entré a trabajar en HSBC. Que en realidad era James Capel, que era la casa de bolsa, y en ese proceso HSBC se compra al Banco Roberts y empieza toda una mutación que después pasa a ser HSBC Banco Roberts, después pasa a ser HSBC Argentina y después... ¿Cómo te considerás vos mismo haciendo plata? Para otros, un genio. ¿Y para vos mismo, no? No, un desastre. Pero es que el eje central en mi vida pasa por ser feliz. Y una de las grandes trampas es que a veces la felicidad no necesariamente la derivás de cosas que... O sea, perdóname, para vos la felicidad es el fin del ser humano. Es el fin último, siempre. Y o sea, es más... eudemonista. No, y pero, en ese sentido... pero aparte,
Mira, ¿La felicidad es más importante que la libertad? van de la mano, no podés ser feliz sin ser libre. No podés ser feliz sin Pero ser libre. es una causa secundaria, la principal es la felicidad. La felicidad es el motor, digamos, o sea, la libertad es el contexto. A ver, es más, vos sabés que... O sea, voy a precisar, la libertad es para ser feliz, pero lo importante es ser feliz. Si Obviamente. alguien, por ejemplo, pudiera ser feliz no siendo libre, No en puede una situación serlo. podemos decir que es un oxímoron. No, claro, es una contradicción en sus términos, exacto. Porque, digamos, o sea, si no podés elegir, ¿cómo vas a ser feliz? Ahora, vos viste que hay toda una escuela filosófica, que podríamos decir, plantear los estoicos, las culturas orientales, que la felicidad se logra a través de un proceso de libertad que es no desear. Si los otros, ¿cómo te condiciona un poder? Te condiciona A ver. afectándote tus deseos. Si vos no deseas, sos libre porque sos libre de deseo. No, bueno, esas son, digamos, o sea, hipótesis bastante... Oh, los estoicos, nada. digo, Séneca, no sé. no adhiero. A ver, mira, si querés, yo te cuento, digamos, cómo... Pero desde ese momento vos tenías la felicidad como objetivo básico. Sí. Dijiste, quiero estudiar economía porque me Porque me hace gusta. feliz. Exacto. Y lo que me hace feliz es lo más importante. Claro, entonces yo, por ejemplo, puedo dejar de hacer trabajos en los cuales me pagan un montón de plata para hacer cosas que no gano plata. Si no le preguntás al jefe, y vas a decir, el jefe se enoja con esto. O sea, vos haces algunas cosas que son lucrativas para poder darte el gusto de hacer otras que no son lucrativas. Ese es el eje central. Ok. Es decir, es un medio para financiar Lo que a vos te gusta. lo que yo quiero hacer. Mira, hay una de las cosas más maravillosas que me pasó de ser especialista en crecimiento fue tener que estudiar mucho optimización dinámica, programación dinámica. Y vos para resolver un ejercicio de optimización dinámica, vos necesitas imponer sobre el ejercicio algo que se llama condición de transversalidad, que es cómo terminás el ejercicio, porque si no, no lo podés resolver. Hay varias formas de resolver un ejercicio. Por ejemplo, cuando vos estudias una carrera, para que te den el título tenés que cubrir que una determinada cantidad de créditos. Entonces es como que tuvieras una cosa así, podés saber más, pero no menos que esto. Vos podrías tener una restricción de cuánto tiempo podés estar en un lugar. Entonces tenés una restricción vertical. Y después podés tener alguna combinación de las dos, que varían en el tiempo, con nivel o tiempo. Ahora, eso, yo terminé de internalizar plenamente las condiciones de transversalidad con un capítulo de Los Simpson. A ver. Va Homero con Marge, digamos, habían logrado dejar a los chicos en otro lado, creo, no me acuerdo bien cómo era, pero... Y van a un lugar y a Homero se le ocurre comer el pez globo, que es un pez absolutamente venenoso y que tiene que ser cortado por un especialista para que... El veneno no se mantenga. Claro, exactamente. Y sucede que el cocinero estaba teniendo un romance en el auto con una señorita y estaba el aprendiz. Entonces le dicen, no, bueno, no pida pez globo. Y Homero, basta que le digan que no, entonces quería pez globo. Entonces el aprendiz hace el pez globo y tiene la sensación de que se equivoca. Entonces le informan a Homero que se va a morir. Esto es interesante porque si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Esto es muy importante la pregunta. Porque si fuera el último día de tu vida, ¿vos qué harías? Que eso es lo que pasaba en el caso de ese capítulo de Homero de Los Simpsons. Exactamente. Entonces, él hace, ¿qué va a ser el último día? Un listado de 10 cosas y en el fondo, digamos... Se convierte en una persona mejor. Mira, es interesante porque en el fondo, vos si sabés que mañana no hay nada, decís, bueno, ok, ¿a qué te vas a dedicar? Ya no importa las consecuencias intertemporales de concretamente, yo no vi, lo hacía un poco mejor a Homero, se ponía más trascendente. Homero se dedicó a hacer las cosas que le gustaba. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿qué cosas haría yo si fuera mi último día? Estaría con mi hermana. Con el jefe. Con el jefe.
estaría con mis hijitos, con Conan, con Murray, Milton, Robert y Lucas. Y si me queda un rato, además, trataría de leer economía de divulgación. ¿Leíste? Dame un segundo. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que te lleva a eso? Acabas de ir a cuáles son las cosas que te hacen bien. Si yo pudiera, estaría todo el tiempo con mi hermana, con mis hijitos y leyendo. Sería el hombre más feliz del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Quién paga las cuentas? Entonces tengo que empezar a ceder algunas cosas. ¿Para qué? Para poder financiar lo que a mí me gusta hacer. Obviamente que si fuera el último día de mi vida y si tengo los ahorros pertinentes, no tengo problema. Ahora, si no los tengo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar los ingresos para poder financiar esas 3 cosas que a mí me gusta hacer. Y eso lo que hace es ordenar toda tu vida en un sendero que hace que vos todo lo acomodes para disfrutar de lo que más te gusta. ¿Y sabes lo que descubrís con eso, Jorge? Que te volvés una persona feliz. Y como sos feliz, no sos resentido. Y la pasas bárbaro. Algo parecido a lo de Homero es lo que escribió Heidegger con el ser para la muerte. No sé si leíste Ser y Tiempo de Heidegger. No. Pero por lo que me contás, yo te lo voy a regalar. Bueno, gracias.